Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, la situación de Italia representó una victoria mutilada. En 1915, Italia había firmado el Tratado de Londres, donde se comprometía a abandonar la Triple Alianza para combatir del lado de la Triple Entente. A cambio recibiría la ciudad de Trieste, la región de Trentino y todas las regiones del Imperio Austrohúngaro que fueran habitadas por italianos. Sin embargo, en 1918 el tratado no se cumplió y después de que Italia sufriera 500.000 de bajas, solamente obtuvo la región de Trentino. Esto significó una gran humillación para la nación italiana. Internamente, la nación italiana estaba atravesando una aguda crisis económica. Las industrias del norte debieron reconvertirse en función de la guerra, lo cual significó numerosos despidos y actividades paradas. Además, el Estado había alcanzado una deuda de 63 millones de liras, había una hiperinflación galopante, pero los salarios se mantenían iguales. Por otra parte, la situación social comenzaba a ser alarmante. Motivados por el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, los obreros y sindicalistas italianos realizaron numerosas huelgas en donde las autoridades locales se vieron desbordadas e incapaces de dar una respuesta. Es decir, que en resumen, la incapacidad de las autoridades para dar respuesta a estas huelgas y a la crisis económica iba a generar, no solo en Italia, sino en toda Europa, un descontento generalizado por la democracia liberal. Un personaje trascendental en la historia italiana va a ser Benito Mussolini, un líder indiscutible y carismático del fascismo italiano. De origen muy modesto, va a llegar a ocupar las más altas magistraturas del Estado. Hacia 1919, canalizando el descontento de la posguerra, conforma un grupo de fuerzas armadas conocidas como Fasci di Combattimento, integrada por excombatientes de la Primera Guerra, así como también por anarquistas extremistas. Estos van a ser los encargados de reprimir las huelgas y las manifestaciones de los obreros mediante la violencia. Luego de 2 años de intensa actividad, en 1921 se instala el Partido Nazionale Fascista, con Mussolini en el liderazgo. El 29 de octubre de 1922, desbordados por las huelgas y con el poder adquirido en represiones anteriores, 40.000 miembros de los Fasci al mando de Mussolini protagonizan una marcha hacia Roma, en donde se le exige al rey Víctor Manuel III la entrega del poder. Este accede y de esta manera comienza a instalarse el fascismo en Italia. El origen de la palabra fascismo deviene de fases, que significa haz o atado, haciendo alusión a un atado de varas como un antiguo símbolo de autoridad del Imperio Romano que utilizaban los magistrados. El fascismo fue un gobierno de carácter totalitario. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscaba como fin último la construcción de un Estado fuerte, incluso por encima de los derechos humanos y las libertades individuales. Para esto, se debía controlar la educación, la sociedad, la economía, la religión, etc. En nombre de la nación, las masas debían movilizarse a favor del Estado y en contra de los enemigos construidos por él mismo. En este caso, el enemigo eran los socialistas y los demócratas liberales. El fascismo se alzó como la única vía posible para garantizar el orden público y salir de la profunda crisis económica. Es por eso que muchos sectores apoyaban a Mussolini. Entre ellos podemos encontrar a los jóvenes antidemocráticos, la clase media y a los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Para analizar el régimen, dividiremos el accionar en 2 etapas. Mussolini en un principio mantuvo el pluralismo político, excepto la presencia de socialistas. En 1924 sancionó la ley Acerbo, en la que decía que el partido que obtuviese al menos el 25% de los votos ocuparía 2/3 de las bancas del Parlamento. Esto aseguraba el triunfo del Partido Nacional Fascista. El 30 de mayo de 1924, Giacomo Matteotti, secretario del Partido Socialista Unitario, impugnó públicamente las elecciones de abril de 1924. Temiendo levantamientos populares, Mussolini envió a un sicario a secuestrar, torturar y eliminar a Matteotti.
lo cual dejaba en claro el incremento de la violencia política llevada a cabo por los fasci. Poco tiempo después, los miembros del Partido Popular Italiano se vieron obligados por la fuerza a abandonar las bancas del Parlamento, instaurándose de esta manera el régimen de partido único del fascismo italiano. A partir de 1926, el fascismo comenzó a consolidarse como tal, suprimió las libertades de prensa y de reunión y persiguió a todos los políticos y civiles no alineados con la ideología fascista. Ese mismo año se decretó que el primer ministro podía legislar sin contar con el apoyo del Parlamento. La política económica del Duce siguió tres ejes: intervencionismo, corporativismo y autarquía. En 1927 se sancionó la Carta del Lavoro, un documento que buscaba detener la lucha de clases de los trabajadores. Este documento implicaba la reunión de todos los trabajadores de una misma rama bajo un mismo gremio. El Estado tenía la posibilidad de intervenir a través del Consejo Nacional de Corporaciones. La política autárquica consistió en la restricción de importaciones, de la relación con otros países del mundo para propiciar el bienestar de tu propio pueblo y la autosuficiencia con recursos propios. Mussolini llevó a cabo un ambicioso plan de inversiones públicas en escuelas, viviendas, en vías ferroviarias y reemplazó los ferrocarriles a vapor por ferrocarriles eléctricos. En materia agrícola, la política más importante de Mussolini fue la batalla del trigo. Básicamente, ponía un arancel a las importaciones de cereales provenientes de Gran Bretaña y en el ámbito local avanzaba sobre nuevas tierras a través de la deforestación y desecación de terrenos pantanosos y otorgaba trabajo a las personas que habían quedado desempleadas en épocas de crisis económicas. Como resultado de esta política, la producción del trigo se multiplicó por 4, pero se redujo la producción de otros bienes agrícolas. El término eje Roma-Berlín fue utilizado por primera vez por Benito Mussolini cuando se refirió al pacto de amistad firmado el 25 de octubre de ese mismo año entre el Reino de Italia y Alemania. Afirmó que estos dos países formarían un eje alrededor del cual girarían todos los otros estados de Europa. El pacto se forjó a iniciativa de Italia, que enfrentaba fuertes oposiciones en la Sociedad de Naciones por sus guerras de ocupación en Abisinia y Somalia, y consiguió el apoyo de Alemania, que no pertenecía a la Sociedad de Naciones desde 1933. Hacia 1939, esta relación devino en el denominado Pacto de Acero, que finalmente integra a Japón tras firmar el Pacto Tripartito el 27 de septiembre de 1940.